Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Oscar Dennis y Ashley Enver, una historia que parecía cerrada, ha vuelto a encender todas las alarmas. El reconocido actor ha sido visto en un estado que ha preocupado a sus seguidores, y ahora, su propio manager ha decidido hablar por primera vez sobre lo que está ocurriendo realmente. Nunca lo había visto tan apagado, tan distante. Desde que Ashley se fue, algo en él se quebró, confesó en exclusiva. Esta declaración ha desatado una ola de rumores y especulaciones sobre el verdadero estado emocional de Oscar Dennis. Todo comenzó hace unas semanas, cuando Oscar canceló una entrevista de último minuto. Según los informes, el actor se encontraba en su camerino, sentado en silencio y con los ojos fijos en una fotografía antigua de Ashley. No podía hablar, apenas respiraba. Lo único que dijo fue, "No puedo fingir más, la necesito", reveló un miembro de su equipo. Las palabras de su manager han sido aún más contundentes. En una conversación telefónica filtrada por un programa de espectáculos, se escuchó, Oscar está en una fase delicada. Ha intentado seguir adelante, pero la ausencia de Ashley lo está consumiendo. No duerme, no come, y rehúye cualquier compromiso que implique mostrar una sonrisa falsa. Los seguidores de ambos artistas han comenzado a movilizarse en redes sociales. Hashtags como #OscarAshley por siempre y #vuelve_Ashley se han vuelto tendencia en cuestión de horas. Muchos fanáticos aseguran que la química entre ellos no ha sido igualada en ninguna otra relación posterior. Eran el uno para el otro. Nadie puede reemplazar ese tipo de amor, escribió una fan en Instagram. Pero lo más impactante ha sido lo que se filtró desde el entorno más íntimo de Ashley Enver. Una amiga cercana afirmó, Ashley ha estado viendo todo lo que se dice. Está conmovida. Aunque intenta mantenerse fuerte, está confundida. Dijo que nunca pensó ver a Oscar tan vulnerable. Esta información ha disparado las teorías de una posible reconciliación. Mientras tanto, Oscar ha sido captado por las cámaras en situaciones inusuales. En una de ellas, se le vio saliendo de un restaurante, cabizbajo, con una nota escrita a mano en su bolsillo. Al parecer, según testigos, leyó esa nota varias veces durante la cena. Parecía un mensaje de despedida o tal vez una carta que nunca envió, dijo un camarero que lo atendió. La prensa ha intentado obtener declaraciones directas, pero tanto Oscar como Ashley se han mantenido en silencio. Sin embargo, el mismo manager rompió esa barrera al afirmar, no me corresponde hablar por él, pero sé que si Ashley regresara, Oscar cambiaría en un segundo. Todo su ser la extraña, incluso cuando no dice nada. En el último evento al que fue invitado, Oscar no logró contener la emoción. Al sonar una canción que compartía con Ashley durante sus primeros meses juntos, el actor se levantó de la mesa y se retiró sin decir palabra. Lo seguimos para ver si estaba bien. Estaba llorando en un rincón. Solo dijo, no puedo escuchar eso sin pensar en ella, contó un testigo del momento. Las reacciones no se hicieron esperar. Diversos programas de entretenimiento comenzaron a debatir sobre la posibilidad de que Oscar y Ashley se encuentren en una etapa de reflexión emocional, una especie de pausa forzada por el destino. Algunos incluso afirmaron que este tipo de momentos, cuando uno de los dos toca fondo, pueden servir como punto de inflexión para recuperar lo perdido. Él la sigue amando. No importa cuántos años pasen ni cuántas personas se crucen en su camino, declaró otro allegado de Oscar. Quien además reveló que el actor aún conserva en su celular una lista de reproducción con canciones que compartía con Ashley. Cada vez que se siente solo, la reproduce. A veces solo mira al vacío mientras suena su voz en los recuerdos, afirmó con tono nostálgico. Lo que nadie esperaba era que Ashley también diera una señal, aunque muy sutil. En una reciente entrevista sobre un proyecto teatral, la actriz mencionó entre líneas algo que hizo levantar sospechas. Hay personas que dejan huella,
que aunque no estén presentes físicamente, siguen viviendo en tus gestos, en tu forma de respirar, expresó mirando al suelo con una leve sonrisa melancólica. Esa frase fue analizada palabra por sus seguidores, quienes la asociaron inmediatamente con Özkan. La entrevista se volvió viral, acumulando miles de comentarios, la mayoría rogando por una segunda oportunidad entre los dos. No hay amor perfecto, pero el de ellos merece otra escena, escribió un fanático en Twitter. Incluso algunos compañeros del pasado proyecto que ambos protagonizaron han hablado. Una actriz del elenco comentó: yo fui testigo de lo que sentían. Esa conexión no era actuación. Había algo que los unía más allá del guión. Las palabras no hacen más que alimentar la teoría de que, aunque separados, sus corazones aún laten en la misma frecuencia. Otro hecho que sacudió a los medios fue una foto publicada brevemente en una cuenta privada de Instagram, que luego fue borrada. La imagen mostraba una taza con el nombre junto a otra con la letra O, acompañada de la frase: algunas cosas no se olvidan nunca. Aunque no se pudo confirmar si pertenecía a alguno de los artistas, la especulación fue inevitable. Fuentes cercanas aseguran que Özkan ha retomado contacto con personas del pasado que tienen cercanía con Asli. Está tanteando el terreno. Quiere saber si hay una mínima posibilidad, pero no quiere presionar, reveló un periodista de espectáculos que ha seguido de cerca el caso. Además, hay rumores de que ha pedido ayuda a un guionista amigo para escribirle una carta a Asli que combine recuerdos con frases de sus personajes favoritos. Entre los detalles más conmovedores, se filtró que Özkan aún guarda un perfume que Asli le regaló en su primer aniversario como pareja. Lo rocía en su bufanda antes de dormir. Dice que así sueña con ella, confesó alguien de su círculo más íntimo. Los días pasan y ambos siguen sin emitir un comunicado oficial. No obstante, cada acción, cada palabra ambigua, cada gesto captado por la prensa, se convierte en una pista más para quienes no pierden la esperanza de verlos juntos otra vez. El público no olvida y sigue soñando con ese momento en el que una simple imagen de los dos vuelva a romper Internet. Una persona del equipo técnico de una producción anterior dejó una reflexión que ha sido replicada miles de veces: el problema entre ellos nunca fue la falta de amor. Fue el tiempo, las decisiones, los silencios. Pero el amor, ese nunca se fue. Al cierre de este reporte, se ha confirmado que ambos han sido invitados al mismo evento benéfico que se celebrará en 2 semanas. Aunque no se ha confirmado su asistencia, los fans ya se están organizando para seguir cada segundo del evento en busca de cualquier indicio de reencuentro. Si aparecen juntos, aunque sea en la misma sala, será suficiente para volver a creer, escribió una seguidora emocionada. ¿Y tú, crees que el amor verdadero puede tener una segunda oportunidad? ¿Volverán Özkan y Asli a escribir juntos un nuevo capítulo en su historia? Déjanos tu opinión en los comentarios, no olvides darle like si te ha conmovido esta historia, y suscribirte para no perderte ningún detalle. Aquí estaremos, siguiendo cada paso, cada mirada, cada silencio que diga más que 1000 palabras. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like y contarnos en los comentarios si creen que Özkan y Asli deberían darse una nueva oportunidad. Sus opiniones siempre enriquecen esta gran comunidad. Hasta la próxima noticia explosiva.